Don Orlando Avendaño, querido periodista venezolano, muy buenos días. Respetado Fernando, muchísimas gracias por el espacio. Vanessa, un gusto saludarlos. Bueno, don Orlando, una pregunta a ver si es capaz de contestármela. Usted es guapito para contestármela. Vamos a ver. ¿Cuánto le ha costado a ustedes, los venezolanos, a usted y a todos sus compatriotas, mantener el régimen comunista de Castro en estos últimos 20 años? ¿Cuánto les ha costado eso? Nos ha costado, en contraste, la devastación de un país. Nos ha costado la provocación de una crisis humanitaria sin precedentes en la región. El costo ha sido altísimo, Fernando. ¿En la región o en el mundo, Orlando? En el mundo, sobre Usted, todo enmarcado en un contexto como el del hemisferio occidental. ¿dónde hemos visto a la gente tomando agua de las alcantarillas? Dios mío, Dios mío. Sí, sí, es intolerable. Lo que se está viviendo es una crisis realmente dramática. Muy bien. ¿Y cómo sostenía Venezuela y el gobierno de Venezuela ese régimen comunista maldito de los Castro? ¿Cuáles eran los caminos? ¿Le mandaban petróleo? ¿En qué cantidad y durante cuánto tiempo? ¿Y eso cuánto valdría? Mira, Fernando, hoy ese acuerdo de alguna manera ha mermado muchísimo por, bueno, en la crisis terrible que está padeciendo Venezuela. El mismo régimen de Nicolás Maduro no tiene los fondos suficientes para seguir asistiendo a Cuba como lo hizo durante mucho tiempo, pero por 17 años, Fernando, por 17 años el régimen chavista dio a Cuba la cantidad de fondos, más o menos haciendo la conversión del petróleo al cash que le había enviado el régimen de Nicolás Maduro y el régimen primero de Chávez a Cuba. En 17 años hubo el total, o mucho más de lo que se envió, por ejemplo, la Unión Soviética en 40 años. Si no me equivoco, fue alrededor de 40 mil millones de dólares, creo que sería la cifra, ahorita no podría aseverarte, pero ha sido muchísimo, una cantidad inmensísima, y aún hoy, pese a la crisis humanitaria que padece Venezuela, el régimen de Maduro envía unos entre 40.000 y 49.000 barriles de petróleo diarios a Venezuela, que tiene un costo gigante en fondos para el país. Pues es que estamos hablando de 40.000 barriles a $60 el barril. Son 24 millones de dólares por día. Bueno, ¿Cuántos, y ¿Cuántos venezolanos podrían comer hoy con 24 millones de dólares diarios? no, sin duda podrías paliar la gran parte de la crisis humanitaria, no es lo que está pasando ahorita en Caracas, en Zulia, por ejemplo, que hay saqueos, que la situación no ha mejorado, porque casi todo el país ha recuperado cierta estabilidad a propósito de la crisis eléctrica, pero hay estados que todavía ya cumplieron las 100 horas sin luz. Eso ha derivado en saqueos, la cantidad de muertos se cuenta por decenas. Es verdaderamente trágico, Fernando. Bueno, pero hay que proteger a Venezuela de toda invasión extranjera, salvo que sea la invasión cubana. ¿Por qué no Salvo que nos sea hablas, Cuba. Orlando, de la invasión cubana a Venezuela? Que de eso nadie habla. Todo el mundo pasa por encimita como por encima de brasas ardiendo. ¿Cómo ha sido esa invasión? Sí, sí, y bueno, tú lo dices, hay una doble moral en torno a la postura que ha adoptado parte de la comunidad internacional, porque se denuncia cualquier tipo de injerencia que pudiera ocurrir en Venezuela. Pero en Venezuela llevan más o menos 20 años de intervención cubana, y luego ha sido de intervención rusa, de intervención china. Entonces ya Venezuela está intervenida. Y lo dramático de esto, y lo verdaderamente vergonzoso para el venezolano, es que no ha sido una invasión ejecutada de manera épica a través de esfuerzos militares, sino que ha sido una entrega. Es decir, el régimen de Chávez, fue Hugo Chávez, le entregó el país, le cedió el país completamente a una isla mucho más débil, a una isla mucho más miserable, sin esa capacidad militar, política, sin ningún tipo de maniobra económica. Se la entregó, se la cedió completamente. Un Estado muchísimo más poderoso, muchísimo más rico, se terminó subordinando a una pequeña isla.
y eso es, de alguna manera, parte de la tragedia que se vive y que golpea muchísimo al venezolano en su orgullo, ¿no? Porque hoy padecemos el dominio de un régimen pobre, un régimen miserable, pero muy astuto. Pero muy astuto, que ha sabido cómo robarse un país tan rico como Venezuela y condenarlo a lo que lo está condenando, porque la influencia cubana sobre Venezuela ha sido tremenda. ¿Cómo se manifiesta esa influencia? ¿En qué intervienen los cubanos, que además los pagan ustedes de su propio bolsillo, ¿no? Esas Sí, sí. sumas gigantescas son el pago que ustedes le dan a la isla de Cuba por invadirlos. Eso sí, caso único en la historia. Que uno pague por invadirlo. Es como que una mujer pagara al violador por la violación que le hace. Más o menos así. ¿En qué influyen o han influido los cubanos en la vida cotidiana del gobierno y del pueblo, la vida del pueblo de Venezuela? Sí, sí, bueno, la analogía con la mujer y la violación es aceptada porque es así de vergonzoso, es así de lamentable. Eh, el proceso de infiltración, primero, bueno, comenzó a través de estos programas sociales, estos acuerdos entre ambas naciones, que significaba el envío de individuos cubanos a Venezuela con el fin de respaldar programas sociales emprendidos por Hugo Chávez. Esto poco a poco fue ampliándose y poco a poco fue revelándose realmente cuáles eran las intenciones. Recientemente el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, denunció la presencia de entre 20.000 y 30.000 cubanos en las Fuerzas Armadas. Evidentemente no están regados a las Fuerzas Armadas, sino que están asumiendo posiciones de control, posiciones de mando, o bueno, tienen capitalizado completamente el tema del espionaje de las Fuerzas Armadas, algo que impide que puedan articularse los efectivos militares que disienten del régimen de Nicolás Maduro. Recientemente hubo quizá la que ha sido la mayor declaración en torno a este tema. Eso fue hace más o menos 2 años, 1 año y medio. Nicolás Maduro, en el marco de una crisis, quizá la del 2017, si no me equivoco, confesó en una cadena nacional que las órdenes la tomaban en La Habana. Y en todos los momentos en los que Venezuela está sumida en una crisis, Nicolás Maduro tiende a viajar hacia Cuba. Se especula que ha sido a recibir órdenes. Y bueno, tenemos casos como que el tratamiento de la enfermedad de Hugo Chávez se trató fue en La Habana. Hugo Chávez nuevamente siempre cercano a La Habana. El envío de petróleo constante también habla de esa subordinación de un estado a otro, porque pese a la crisis humanitaria, el hecho de que mantengan esos acuerdos habla muy, muy mal. Si Hugo Chávez, en lugar de tratarse en La Habana, donde no hay medicina moderna, porque allá no hay moderno nada, si hubiera ido a un hospital en los Estados Unidos o a un hospital de primera línea en cualquier otro lugar del mundo desarrollado, estaría vivo. Pero entonces se hizo tratar en La Habana y mi Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Se llevó a Hugo Chávez por esa insensatez. Pero es que es una insensatez que se renueva todos los días, Orlando. ¿Cómo es posible que el gobierno de Venezuela le siga pagando a Cuba? Pero ahora, la noticia de hoy es que el presidente legítimo de Venezuela, que se llama Juan Guaidó, para que no quede duda ninguna, está diciendo que van a prohibir y a interceptar los envíos de petróleo a Cuba. Ese es un hecho histórico de unas dimensiones colosales, porque la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿sobrevivirá el régimen de La Habana sin el petróleo venezolano? ¿Qué opinas? Mira, esa decisión anunciada ayer por Juan Guaidó, yo escribí ayer un artículo en la que bueno, la denominaba como una jugada muy brillante. Sin duda alguna, la importancia reside en 2 cosas. Primero, en que es la primera gran sanción de la nueva Venezuela que está empezando contra el régimen de Raúl Castro por haber sido un Estado invasor, por haber sido de alguna manera el que ha sometido realmente a los venezolanos. La sanción, sin duda, de muchas que vendrán en medida en que se vaya dando la nueva Venezuela. Por otra parte está el tema de lo que dijo Juan Guaidó en torno a cómo se podría aplicar esta medida.
Muchos dijeron que podía ser viable. Juan Guaidó no tiene la capacidad de ejecutar ello, pero Juan, el presidente de Venezuela, pidió asistencia a la comunidad internacional e inmediatamente a las horas respondió, por ejemplo, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, diciendo que Estados Unidos estaba comprometido con esta medida de Juan Guaidó. Esto de alguna manera también es el preludio de una eventual intervención. Se especula lo que podría pasar sobre el momento en el que unos tanqueros venezolanos intenten llevar petróleo a Cuba, probablemente sean interceptados. Eso, bueno, va a derivar en una crisis política regional muy importante. Y con respecto a si Cuba sobreviviría, mira, yo creo que no. Cuba podría esperarle, si se llega a ejecutar esta medida, este decreto de Juan Guaidó, a Cuba podría esperarle otro periodo especial. ¿Otro periodo especial lo resistirá? Es que depende de si logra recibir el amparo de alguna otra nación. Nosotros vimos, creo que recientemente salió la información de que primero, bueno, Cuba está fortaleciendo sus lazos, sus relaciones con el gobierno de México, y Cuba también está tratando de llegar a acuerdos con países de Medio Oriente, con Rusia, probablemente porque, bueno, ya es necesario ser parásito de otra nación. Claro, ser parásito de otra nación que quiera desempeñar el papel de parasitado. Y eso ya no es tan fácil de lograr hoy en el mundo. Orlando, un tema fundamental de psicología política, porque con el correr del tiempo en muchos sectores se está diciendo que Maduro es un desastre, que Maduro llevó a Venezuela a la crisis y tal. Pero que Hugo Chávez sí era grandioso, que Hugo Chávez era una maravilla. Maduro lo que hizo fue recibir un naufragio y en el naufragio pues no ha aprendido a nadar, además pues el hombre menos llamado a manejar semejante crisis. Pero todo esto surgió con Chávez. ¿De dónde ha surgido la idea del mito del Chávez bueno, del Chávez maravilloso, del Chávez generoso, del Chávez capaz, cuando fue capaz, eso sí, de arruinar el país más rico de América y del mundo, que es Venezuela? Completamente, claro. Por una cuestión de timing, a Hugo Chávez no le tocó la crisis política y económica que le ha tocado a Nicolás Maduro. Los precios de petróleo que gozó Hugo Chávez fueron elevadísimos comparados a lo que le ha tocado a Maduro. Además, por el curso natural del régimen que primero capitaneaba Hugo Chávez, en algún momento el sistema se iba a venir abajo, se iba a devastar, y le tocó a Nicolás Maduro. Pero eso no quiere decir que con Chávez ese no hubiera sido el curso. Hugo Chávez, Fernando, y esto es un tema, es un debate que tenemos ahorita en Venezuela, porque incluso parte del liderazgo político trata de exculpar a Hugo Chávez en este sentido. Uno escucha constantemente la frase tipo, Nicolás Maduro está acabando el legado de Hugo Chávez, Nicolás Maduro está traicionando el legado de Hugo Chávez. Incluso ahora hay muchos chavistas, pero no maduristas se llaman, que bueno, sostienen la idea de que con Hugo Chávez todo iba bien hasta que llegó Nicolás Maduro. Eso es completamente falso. Hugo es el padre de la criatura. Hugo fue quien entregó Venezuela a Cuba. En las grandes expiaciones, la grande derogación de la propiedad privada se dio bajo el gobierno de Hugo Chávez. La diferencia fue la bonanza petrolera con la que contó Hugo Chávez, y pese a ser la mayor de la historia de Venezuela, incluso el mayor ingreso que ha recibido una nación en toda América, Latinoamérica, el país nunca creció realmente. Entonces con Hugo Chávez, si bien hubo una ilusión de riqueza, una ilusión muy vaga de riqueza, era el mismo proyecto, solo que ahora derivó en esta crisis de forma natural. A Hugo Chávez probablemente le hubiese tocado lo mismo, con la diferencia de que su liderazgo regional quizá hubiera hecho más difícil tener este consenso de los países en torno a la dictadura de Nicolás Maduro. Hugo Chávez, al fin y al cabo, hay que reconocerlo, era una figura regional, era una estrella, era un fenómeno. Nicolás Maduro afortunadamente es todo lo contrario. Bueno, la memoria es corta, pero muchos dijimos en su momento que Hugo Chávez era lo peor que le había ocurrido a este continente. Y teníamos para demostrarlo las cifras, Orlando. Yo no sé por qué esto no se mira con objetividad.
¿Cuáles eran las reservas internacionales de Venezuela? ¿Cuál era el endeudamiento de Venezuela? ¿Cuál era la situación de Venezuela en todos los campos? ¿Y qué dejó Chávez de herencia? ¿Qué le dejó a Maduro? Un país en una decadencia espantosa, y Maduro, que es un salvaje, ha terminado la obra arruinando al país más rico de América. Lo Sí. que viene ahora, Orlando, es la tarea de reconstruirlo. Yo me pregunto si los venezolanos están sacando tiempo suficiente en medio de su tragedia, de su dolor, de sus limitaciones, para pensar en el futuro, porque esto tiene que acabar. Maduro se tiene que caer, tenemos que salir de esa pesadilla y tenemos que enfrentar, tenemos entre todos que enfrentar el tema de la reconstrucción de Venezuela. ¿Crees que hay suficiente espacio mental y emocional en Venezuela para empezar a pensar desde ahora en lo que va a ser el día post tragedia, el día post Maduro y post Chávez? Bueno, ya hay esfuerzos importantes de venezolanos destacados. Por ejemplo, un esfuerzo dirigido de Estados Unidos por Ricardo Hausmann, quien es nuestro más grande y más prestigioso economista, de la idea de, bueno, de crear ellos lo han denominado Plan País, que es un proyecto de transición económica y transición social. Hay esfuerzos, además hay iniciativas por parte de importantes actores de la comunidad internacional, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, para asistir a Venezuela una vez que haya un cambio de sistema. Entonces yo creo que sí existe la voluntad. De fuera del país hay muchos venezolanos ricos que siguen siendo ricos y que yo creo genuinamente que podrían regresar al país a invertir. Además, Venezuela va a ser un terreno fértil para quien tenga dinero. Y yo creo que sí. Evidentemente no le puedes pedir mucho al venezolano que ahorita está padeciendo la situación que es trágica, pero hay muchos venezolanos que sí va a regresar al país y que sí va a invertir. Y sí hay un plan, sí hay un proyecto. De hecho, esto no se ha comentado mucho porque es más o menos confidencial, pero bueno, me atrevo a asomarlo por acá. Sé que muchas universidades se están articulando entre ellas y tienen tiempo trabajando para el día después. Hay un proyecto de las universidades que eventualmente presentarán con el fin de, proponer ideas para que haya una tormenta de iniciativas sobre qué hacer. Dios tenga de su mano a Venezuela. Sabes muy bien que nosotros tenemos una cuenta pendiente con Venezuela. De allá vinieron un tal Bolívar, un tal Sucre, un tal Anzoátegui, un tal Sublet, un tal Rondón, un tal Urdaneta, unos tales que le trajeron la libertad a Colombia y a todo el sur de Colombia. Esa es una deuda histórica pendiente que hace que seamos desde entonces, desde el momento mismo de la colonización, un solo país, y tenemos que unirnos en una sola alma para una obra gigantesca, el rescate de Venezuela para que sea el país, lo que debe ser, el país más rico, más próspero, más productivo de América. Hacemos esos votos, Orlando Avendaño, y muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por decirnos estas cosas en vísperas de acontecimientos muy decisivos que se vienen encima para gloria, para consuelo y para gloria de Venezuela. Orlando Avendaño, muchísimas gracias, un estrecho abrazo. Gracias a usted, don Fernando, un gusto a todos los de la hora de la verdad. Duele mucho ver lo que ocurre en Venezuela. Venezuela fue un país rico, fue un país muy próspero y está devastado. Y creo que el mundo no puede ver un lado. Un abrazo.